Hablábamos hoy temprano de la situación económica y política del país y obviamente que nuestra ciudad está muy golpeada por las decisiones que se han ido tomando a nivel nacional, provincial y también municipal. Y sobre esto vamos a hablar con Nahuel Mirande, integrante del Partido Obrero. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, Nahuel ha estado haciendo un trabajo de campo muy importante, ¿no? Con respecto a lo que significa la situación laboral, económica y social de nuestra ciudad. Sí, bueno, bien lo decías vos, el quiebre que se ha dado a conocer, digamos que es algo que nosotros ya veníamos hablando hace un buen tiempo. Creo que el año pasado nosotros ya veníamos anunciando, incluso por este medio, de que el país en estos términos iba a la quiebra. La quiebra está. Con otros nombres, pero... Con otros nombres, pero ya no la pueden disimular, sí, claro. digamos, donde se comienza o se adentra en una cesación de pagos, se rompen las cadenas de pagos, se entra, digamos, ya estamos adentrados en una crisis de régimen de conjunto que se ha agravado drásticamente en muy poco tiempo, digamos, el default se ha acelerado de forma sumamente veloz y cada medida que ha tomado el gobierno le han dado un plus de velocidad. La situación de Azul, digamos, tiene sus particularidades porque es una ciudad que ya viene varios pasos adelante dentro de la crisis y esto se manifiesta en el ámbito laboral y todos los trabajadores de esta ciudad se ven gravemente afectados. Por eso nosotros decimos que en ciertos lugares la reforma laboral ya está aplicada en esta ciudad. Y es necesario de conjunto salir a responder a estos ataques que vienen siendo una constante por parte del gobierno nacional, provincial y municipal, y que hoy nos encuentra en una situación sumamente vulnerable donde ya se está discutiendo la posibilidad de comer. En estas recorridas que hemos hecho nos hemos encontrado a trabajadores de Fanazul que aún siguen sin trabajo, digamos, sí, claro, porque son una gran mayoría que aún continúan en esa situación. A esto se le suma la papelera, con trabajadores que están más cercanos a jubilarse que a seguir trabajando, digamos, y que obviamente les va a costar muchísimo conseguir laburo. Es por eso que el Estado tiene que hacerse cargo de la situación de los papeleros, con la situación de los trabajadores de FASA que sufren una superexplotación y que ha sido quizás catapultado a la sociedad desde este medio con un despedido que contó, digamos, o desarrolló en su intervención en este programa una caracterización de su lugar de trabajo que era sumamente precaria y bueno, incluso con condiciones inhumanas. Trabajando 14 horas por 600 pesos, sin ningún tipo de seguro, te cortás una mano y bueno, listo, pasás a ser un residuo para la explotación capitalista, digamos. Es una realidad que bueno, que la situación de FASA es quizás uno de los puntos más agudos de los trabajadores de Azul y que requiere inmediatamente algún tipo de respuesta por parte del Estado, que tienen que intervenir y claro, que bueno, que está haciendo la vista gorda porque todo el mundo sabe qué es lo que está pasando ahí, ha salido en todos los medios, los mismos despedidos se han acercado al Consejo Deliberante en busca de alguna respuesta que al día de hoy sigue estando en la nada. Han acercado cartas a la Secretaría de Trabajo y al mismo intendente Bertelis y bueno, es llamativo, digamos, que el Estado mismo esté haciendo la vista gorda en ese sector, estando informado de esta situación. Sí. Bueno, pero un Estado que también ha llevado, ¿no? Le ha permitido a esta empresa trabajar de esta manera. Hago este análisis, ¿no? En Azul, en estos últimos 4 años, 3 años y medio, cerró una empresa por año. Tenemos por un lado lo que es Fanazul, El Molino primero, Fanazul después, Valle Viejo después y ahora Pachilara, ¿no? Eso también lleva a que se genere esta cuestión de, bueno, me banco esta situación laboral porque no tengo otra salida. Por supuesto, sí, se da en ese sentido, e incluso es lo que han manifestado algunos de los trabajadores, ese miedo a estar en la calle y la posibilidad de no poder conseguir absolutamente nada. Pero la cuestión es... me parece a mí que va en otro sentido, digamos, es la cuestión de poder organizarse para poderle hacer frente a esta patronal super explotadora que además tiene ganancias siderales como la tienen los demás frigoríficos, sí, tanto claro, en la ciudad como en la zona. Esta perlita
para Bertelis, que son los frigoríficos en el cual se emplean un porcentaje importante de los trabajadores de esta ciudad, ha venido de la mano de la precarización laboral con el acelerador a fondo, digamos. Sí, claro. Digamos, esto que ponen en tapete casi todos los empresarios y los CEOs del país, que es la reforma laboral para bajar los costos productivos, es algo que en ciertos lugares acá en esta ciudad ya se está aplicando y que ha venido de la mano incluso de las gestiones del intendente. Entonces ahí ya hay una responsabilidad y algún tipo de contrato por espaldas a los trabajadores y por espaldas a la ciudad, que es lo que termina generando esta situación, que es una situación incluso de hambre, porque los trabajadores cobran migajas, cobran miseria, no pueden llegar a fin de mes, como el 40% según lo informaron el año pasado, que hoy yo entiendo que tiene que ser mucho más, el 40% de las familias trabajadoras de Azul no llega a fin de mes, lo cual implica una situación de crisis severa. Claro. Que se ha visto agravada diariamente con los despidos que hay en todos lados. Lo decías vos, el cierre de fábricas, el cierre de lugares de trabajo, el cierre de comercios. Los despidos son masivos y además de eso los golpes al salario, que lo vemos digamos, más claramente o quizás de forma más brusca con lo que fue la devaluación post las PASO. Digamos, creo que hoy estamos viviendo otra jornada de ese estilo, sí, claro. Y podemos ver cómo un salario que ya era de miseria se convierte en prácticamente indigencia, digamos. Pues es por eso también que vemos a los movimientos sociales crecer de una forma abrumadora, que los vemos movilizarse también de una manera impactante, y que ese tiene que ser el camino, digamos, ¿no? Por todas las condiciones de vida y de trabajo, porque lo que se está pidiendo es trabajo genuino y que ese trabajo genuino pueda alcanzar una canasta básica para poder subsistir, sí, prácticamente. Claro. Y en medio de toda esta turbulencia económica a nivel nacional, el presidente Mauricio Macri sale a anunciar medidas que beneficiarían en muy pequeño porcentaje a aquellas personas que ya tienen una economía bastante acomodada con relación a la clase trabajadora, a los que menos cobran o a los que no tienen trabajo. La gobernadora Vidal, silencio absoluto. Y en el municipio de Azul ya descartaron la posibilidad de entregar ni 1.000 pesos de bono, nada. Bueno, pero estas medidas son totalmente estériles, digamos. Se las come el mismo default y el mismo día a día de la crisis. Lo que necesitamos es una salida mucho más profunda que abastezca las reivindicaciones que plantean los trabajadores y los desocupados. Nosotros tenemos que ir en un camino hacia la huelga general. Digamos, es ese el rumbo y es una tendencia. Digamos, la situación de Chubut refleja, digamos, de que los trabajadores no están en un relajo, no, claro, sino que están saliendo a luchar por sus condiciones de vida. Esto se va volviendo una tendencia que empieza a acercarse a estos lugares, digamos, que empieza a hacerse una constante a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, que empieza a dar sus frutos, porque también ha habido victorias obreras en distintos puntos del país y una avanzada por parte de los trabajadores, que ven también en forma estratégica avanzar en ese sentido, y tiene que ser precisamente la huelga general la que les dé los pliegos que se están planteando, pero que además tenga que ver con una iniciativa política del conjunto de la clase obrera que tiene que decir: no me banco más esto. Digamos, el camino que vamos es el camino del hambre, la miseria, y ya no aguantamos más miseria. Digamos, sí, claro. Ya no hay una gota para soportar en este vaso, y es por eso que también apuntamos a que una asamblea constituyente convocada por los trabajadores resuelva cuáles son los caminos que tiene que tomar el país para refundarlo sobre nuevas bases, porque está claramente demostrado que cada 10 años la clase capitalista nos manda a la quiebra, con lo que eso implica. Sí, claro. Es decir, la quiebra, esta crisis que se adentra de conjunto, en la cual los de abajo ya no aguantamos más y los de arriba entran en un proceso generalizado de derrumbe, trae consecuencias claramente abrumadoras. El hecho de que, por ejemplo, este intento de
de limitación o de cepo pueda traer, por ejemplo, una cesación de pagos para la producción para la producción en el país, lo que generaría el no goce de salarios. Eso es explosivo. Sí, claro. Es explosivo y bueno, es la caída, digamos, no solamente de los planes de gobierno, sino que es también la caída de los planes que ha presentado el FMI, que ha operado de forma sumamente extorsiva, incluso estando tutelando las elecciones, y que oprime directamente a los trabajadores con estas políticas que fracasan por parte de ellos mismos, digamos. Sí, claro. Y ustedes cuando estuvieron recorriendo, Nahuel, distintas zonas, más allá de la cuestión laboral, también se encontraron con situaciones sociales realmente muy preocupantes. Recién cuando hablábamos me decía, bueno, tengo que ir a desarrollo social porque hay situaciones de abandono directamente. Sí, el abandono del Estado, digamos, en los barrios es una constante. Ya lo veíamos y dábamos indicio de eso, o nos daba indicio de esta situación en el 2018, cuando ya hubo un recorte a los comedores, y que bueno, ahora esto se ha agravado muchísimo, y la demanda de los comedores en los últimos 18, 19 meses ha crecido un 400%. O sea, es un número Increíble. Claramente impactante. Sí. Y bueno, Azul no es la excepción, sino que es la regla, porque, bueno, como bien decíamos, el avance de la crisis en Azul toma pasos agigantados. Y sí, bueno, nos encontramos con una situación en la cual, casa por casa, la respuesta es: soy desocupado. Que bueno, eso también termina siendo una especie de caracterización de la ciudad. Azul es una ciudad plagada de desocupación. Claro. Y lo que eso conlleva, porque incluso podríamos hasta modificar los eslogans de la ciudad. Azul es una ciudad de desocupados, no es una ciudad cervantina. Y bueno, en esas instancias nos encontramos con abandono a jubilados, que por ejemplo, con este curro que ha hecho el gobierno mismo de los créditos del ANSES, terminan extrayéndole su propia jubilación, cobrando alrededor de 3.000 pesos, lo cual no alcanza ni para 2 días de comida, no alcanza para los remedios. Y bueno, hoy nos encontramos con esta situación de una mujer que ha sido arrojada a una situación de abandono y que necesita con urgencia la atención del Estado, porque implica una situación incluso que genera riesgos potenciales, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahora, y es increíble, ¿no?, que uno tenga que terminar yendo a decirle al Estado, mira, esto es lo que generaste, y encima tampoco te estás haciendo cargo, porque, a ver, el Estado tiene todas las herramientas, tiene un área, tiene funcionarios, tiene trabajadores, tiene la posibilidad de hacer el trabajo que están haciendo ustedes en la calle, de ver qué necesitan los vecinos en un momento de crisis, ¿no? No, por supuesto, y bueno, eso es lo que nosotros vamos a salir a plantear y a pelear organizadamente, que tiene que ser la lucha por el trabajo digno, y mientras peleamos por eso, hay gente que está necesitando literalmente comer. Entonces tenemos que ir por bolsones de comida, que lo tiene que garantizar el Estado, tenemos que ir por la apertura de planes sociales y la duplicación de los mismos, porque son planes de miseria. Es decir, incluso se ha votado ese proceso y ese periodo de pacto social entre las organizaciones del triunvirato piquetero y Carolina Stanley. Ya el Estado está en un proceso de descomposición tal que es el sostenimiento de un cadáver. Entonces, digamos, ante este vacío de poder, la irrupción de los trabajadores en la escena política con un programa propio tiene, digamos, una función sumamente indispensable. Es por eso que, bueno, apuntamos en ese sentido a salir a las calles. Claro. Digamos, tiene que haber medidas concretas y romper incluso esos diques de contención que están planteados por la misma burocracia o por los mismos sectores contenedores a este gobierno, digamos, que ha entrado en un tambaleo que afecta al régimen entero. Bien, buenísimo. Nahuel, te agradecemos. No, muchas gracias a ustedes. Nahuel Miranda del Partido Obrero pasaba por los micrófonos de Radio Azul.